empobrece porque hay otros países que lo saquean, como Estados Unidos. Pues estos dicen, no, lo que tienes que hacer es dejar que entre bien Estados Unidos, ¿no? Y ponerte en manos de las multinacionales, dejar que los oligarcas actúen libremente. Si no estás bien porque no te explotas, no te dejas explotar lo suficiente, esa es la traducción. Y esta es la lógica que manejan estos señores. Ahora, es chistoso porque obviamente este paquete lo compraron todos estos señores que dije que entraron al poder hace un rato, ¿no? Salinas, Cedillo, etcétera, e impusieron un modelo que supuestamente se hiciera muy inteligente, el modelo de libre comercio. Se apegaron a las lógicas del libre comercio. Entonces, pues lo que hicieron es que pusieron, el Estado dejó la conducción de la economía, dejaron que los empresarios empezaran a manejar la economía, le dieron todo a los empresarios, ¿no? Obviamente abrieron la economía al capital extranjero. Antes no se podía aquí en México invertir en toda una serie de áreas, ya se puede. Los extranjeros no podían invertir, ya pueden. Y por supuesto le dieron todas las facilidades a los empresarios, privatizaron empresas estratégicas, congelaron salarios, se golpearon a los sindicatos, empezaron a cortar todos los contratos colectivos que había, que son las trabas que encontraban para el empresariado. Vamos a quitarlas y van a ver cómo vamos a prosperar y cómo nos va a ir a toda madre, etcétera, etcétera. Se sacrificó la seguridad social y se dejó de invertir en infraestructura. Y fíjense qué chistoso. Según ellos, con esta lógica nos iba a ir bien. Esta lógica lleva 25 años, pero desde un principio se vio que la lógica no funcionaba y que nos iba mal con la economía. Y cuando decíamos, oigan, esto que ustedes están aplicando no está dando buenos resultados, dicen, no, esa es tu herencia del pasado. Si esta liberalización de precios no te está funcionando, es porque no ha sido lo suficientemente grande. Tenemos que liberar más los precios, achicar más los salarios, etc. Entonces, con esta lógica fueron achicando las cosas. Yo quiero decirles una cosa. A lo largo de la historia, aún en los peores momentos, la situación de la gente siempre tiende a mejorar. Y esto también ha ocurrido en la era neoliberal. Pero lo que es cierto es que ha ocurrido a un costo personal muy alto. Hoy en día, en las familias, el ingreso en bloque de las familias puede haber subido. Pero esto se debe básicamente a que ya no trabaja una persona o dos, sino que trabajan 4 o 5. Entonces el ingreso en paquete sube, ¿no? Pero sube porque más gente se tuvo que incorporar a trabajar. Y el muchacho que antes iba a hacer una carrera de leyes, ya no la hace. Ya no va a hacer la carrera, ya se mete a chambear. Y el niño que estaba en 15 ya mismo se tiene que meter a chambear. Entonces ha sido un ciclo de sobreexplotación bastante agresivo. Y estos señores, además, nos decían que la economía iba requete bien, pero Chomsky documenta que en prácticamente en todo el mundo, en todos los países en los que se aplicaron estas recetas, el crecimiento de la economía bajó. La economía siguió creciendo, pero a un ritmo mucho más bajo. Esto se verificó incluso en los países del primer mundo, pero obviamente en los países del tercer mundo nos fue de la fregada. Entonces nos decíamos, oye, pero la economía va mal. No, pero es que no te fijas en el índice Dow Jones, que se traduce en inglés, en español quiere decir Dow Jones, porque así nos fue con ese pinche índice. Fíjense, cuando éramos idiotas, cuando éramos de veras idiotas según los criterios del manual neoliberal, México creció de manera continua a lo largo de cerca de 40 años, entre el 48 y el 82, creció de manera continua a un ritmo promedio del 6.39%. En la era neoliberal, desde que llegaron estos señores, la economía mexicana creció a un ritmo del 2.45%. Entonces, perdónenme, pero ya está claro que el proyecto que estos señores nos echaron a andar no funciona. Es una tomada de pelo en serio. Es decir, no funciona para la economía en general, con el agravante de que en la era de Calderón, lo más probable es que la economía incluso decrezca. Es decir, ahorita, si este año pasado decrecimos 7%,
Este año tal vez crezcamos un 2%. Si lo sumas a lo que tal vez acabemos en ceros, ¿no? Si bien nos va, tal vez acabamos en ceros, o tal vez crezcamos 1 o 1.2%. El problema es muy serio, el modelo no funciona. Y ya no nos pueden decir que esta es nuestra herencia de nuestra idiotez anterior, de nuestro pasado populista y quién sabe. Es decir, ya son 25 años que está echado a andar este modelo. Está claro que es una porquería. Es una maquinaria que obviamente no sirve. Porque además, no solamente no ha crecido menos la economía, sino que hemos tenido periodos verdaderamente desastrosos. En la década de los 80s, con la crisis de la deuda latinoamericana, prácticamente toda la economía latinoamericana se estancó, no creció, es una década perdida. Y no solo eso, sino que ya en las épocas de bonanza, el modelo que está centrado en lo que es el capital financiero y en apoyar las instituciones financieras, fíjate, apoyan todo a las instituciones financieras. Bueno, apoyaron con todas las instituciones financieras y en este periodo, entre 1980 y 95, hubo 45 crisis bancarias en todo el mundo, algunas muy severas, y 135 crisis financieras. Nosotros vivimos una de esas crisis bancarias, la crisis del Fobafón. No nos la cuentan. Miren, para 2010, la evidencia dice que mientras más tarde México en abandonar el modelo, pues más se va a tardar en volver a crecer. Pues es muy simple. Es claro que el modelo es lo que está mal. No funciona. No opera para la economía en conjunto. Sin embargo, Calderón y su gabinete se empeñan en mantenerlo. ¿Por qué lo mantienen? Las razones, por supuesto, que no son económicas. Hay razones de corte político. La primera razón de corte político es que Calderón, bueno, en primer lugar, el Estado soltó el control de la economía. Aunque Calderón quisiera retomarlo, no podría. Ya no está tan fácil. Aunque hubiera ganado López Obrador y hubiera querido retomar el control, ya estás ante una economía que el Estado no controla, ya estás ante fuerzas muy calientes. Se necesita una cosa mucho más grande para poder retomar las riendas del aparato. Pero además, Calderón tampoco quiere retomar las riendas del aparato, porque quien lo puso ahí son precisamente esos grupos de poder que lo pusieron ahí para que el modelo siga. Es así de simple. Luego, también tenemos que en este proceso se consolidó una muy poderosa oligarquía empresarial muy chiquita, muy nueva y muy atrasada, en el sentido de que no tiene ninguna experiencia de gobierno, no la ha tenido, no sabe lo que es pensar en gobierno a largo plazo y solo piensan en ganancias en el muy corto plazo. No les importa si esto luego va a traer consecuencias de otro tipo, les importan las ganancias en el corto plazo. Y esta, por supuesto, es una oligarquía que tiene intereses vinculados a empresas multinacionales y el modelo les garantiza a este sector unas ganancias extraordinarias. Y corrijo, cuando yo dije que las razones por las que se mantiene el modelo no son económicas, me refiero a la economía en conjunto, son económicas para estos señores. Y es claro que en la era neoliberal, varias de estas multinacionales entraron en México, y es claro que en época de crisis, varias de estas multinacionales, bueno, y que en esta era, estas multinacionales saquearon al país. Ha habido un drenaje constante de divisas afuera. Banco Bilbao Vizcaya, ¿ustedes creen que las ganancias de Banco Bilbao Vizcaya se quedan acá? Ni madres, se van a España. Y les voy a dar un caso, miren, y ahorita en la crisis, estas multinacionales para sobrevivir necesitan desesperadamente de todo el dinero que puedan sacar de los países del tercer mundo, concretamente de México. Les voy a dar un dato. Banco Bilbao Vizcaya en 2009 obtuvo en México una utilidad neta de 1.101 millones de euros, no de dólares, de euros. Esto es el 25% de sus ganancias totales. Si perdiera estas ganancias, se podría poner en números rojos. No quiere, lo que mantiene a Banco Bilbao Vizcaya a flote es, entre otras cosas, lo que saca de acá.
Y esto lo podemos ir reproduciendo en un montón de otras multinacionales. Banco Santander, Citibank, todas estas empresas necesitan lo que sacan de acá para mantener a sus matrices a flote. Los mexicanos que se frieguen, ese no es su problema. Por supuesto, una de las causas por las que no se puede tampoco cambiar el modelo es porque se cambió incluso la forma de organizar la producción y de organizar el trabajo. Antes había toda una serie de sindicatos fuertes con empresas fuertes. Esas empresas nacionales ya se acabaron y los sindicatos ya los acabaron. De manera que los trabajadores pueden querer cambiar las cosas, pero no pueden. Y finalmente, Calderón, uno de los problemas más serios que hay en todo este proceso es que Calderón y su gabinete tampoco se saben de otras recetas. Solo saben aplicar esta receta.